Hola, qué gusto encontrarnos como cada domingo a las 4 de la tarde en este su programa Conociendo la Verdad por Nativa Te Conecta. Gracias por estar con nosotros este domingo. Hoy quiero compartir con ustedes un tema muy interesante. El tema de hoy es el mover profético de Dios en estos días. Amerita que toquemos el tema porque acuérdense que nosotros creemos que hay 5 ministerios. La Biblia los describe uno por uno y nos da también la manera en la cual ellos operan, se conectan y accionan juntos. Para este tema tenemos hoy como invitado a Enzo Ángeles Montes. Él es pastor de la Iglesia Apostólica y Profética La Roca Viva en San Martín de Porres. Bienvenido, Enzo. Bienvenido, muchas gracias por su invitación, amado apóstol. Estoy muy contento de estar aquí y poder compartir con los hermanos y amigos de Nativa toda pregunta que se me pueda hacer, y lo hacemos con todo el amor que Dios nos da. Claro que sí, hoy es una tarde de retroalimentación, de compartir estas tremendas y grandes verdades, porque estamos viviendo, ¿verdad?, en una nación, y creo que no solamente en el Perú, sino es a nivel mundial, una confusión muy marcada en cuanto a muchos temas políticos, económicos, también creo que religiosos, porque hay mucha falta de poder escudriñar un poco más las Escrituras y estudiarlas para poder tener la opción de conocer la verdad, como el programa dice, y la verdad nos haga libre. Amén. Pero para eso hoy está también Enzo, para poder hablar, porque eres un profeta en esta ciudad, es un hombre de Dios con un don muy marcado en el área profética, y no solamente el don marcado ministerial, sino también la experiencia de operarla ya hace varios años, y hoy también dirigiendo una congregación en el distrito de San Martín de Porres. Enzo, háblanos un poco acerca de lo que es, primeramente, para que te conozca la gente, ¿quién es el profeta Enzo Ángeles? Bueno, soy pastor y profeta de la iglesia La Roca Viva, que está en San Martín de Porres, como se dijo antes. Ya hace 20 años que pude conocer al Señor en mi vida, y fue un cambio muy fuerte, un cambio muy radical en mi vida. La verdad es que yo era una persona totalmente diferente, distinta, no tenía ningún interés ni por Dios ni por la palabra de Dios, y cuando Dios toca mi vida lo hace de una forma radical, porque la gente que me conoce sabe que mi cambio fue un cambio radical. Cambié muchísimas cosas en mi vida, y el Espíritu de Dios desde muy mis principios me fue llevando y transformando para lo que ahora puedo hacer, ¿no? Creo mucho en el mover apostólico y profético. Mucha gente, yo sé que tiene cierto temor con este mover apostólico y profético, pero yo lo creo total y completamente. Soy testigo presencial y vivencial de lo que estoy en este momento hablando, y realmente yo estoy muy feliz de poder servir a Dios a través del ministerio profético, que lo considero algo maravilloso, hermoso y poderoso, porque viene, por supuesto, de parte de Dios, y Dios lo ha entregado a la iglesia para que sea utilizado en bien de la iglesia y de la sociedad, en realidad, en toda la comunidad. Eso, cuéntanos un poco, me imagino que muchos televidentes ahí quisieran conocer también parte de tu proceso, porque a veces nos ven a nosotros y ya hoy un poco maduro, hechos tal vez, con algunos logros que son evidenciados en las esferas de nuestra vida, pero muchos de ellos no conocen el proceso que nosotros tenemos desde la conversión hasta que Dios nos llama, Dios nos capacita, y Dios en un momento dado como que nos impulsa a que empecemos algo que hoy estamos nosotros desarrollando, que es el ministerio para Él. Así es, justamente. Yo cuando entrego mi vida al Señor no sabía realmente mucho del asunto, como muchas personas. Sencillamente sabía que tenía en mi corazón el llamado de Dios para cambiar mi vida, transformar mi vida. En el proceso de conocerlo más a Dios y enamorarme de Dios, yo comencé a tener un deseo en mi corazón de servirle. En ese momento que yo decidí servir a Dios, fui conociendo a personas que me fueron ayudando, entre ellos, por supuesto, el apóstol Tito Cubas, que es una de las personas que me ayudó, fue un mentor para mí muy importante en mi vida.
Y recuerdo mucho que una enseñanza fue la que cambió mucho mi perspectiva, ¿no? Se llama la paternidad espiritual. La paternidad espiritual yo la escuché a través del apóstol Tito cuando me mostró la paternidad que existía entre Elías y Eliseo. Esa enseñanza marcó mi vida y la creí muchísimo. Y realmente eso transformó muchas cosas. Pero durante mucho tiempo, ya conociendo un poquito más del Evangelio, yo deseaba ser un evangelista. Yo decía, yo quiero ser un evangelista. Yo admiraba mucho a algún evangelista famoso como Benny Hinn, por ejemplo. Y yo deseaba en mi corazón ser un evangelista y pedía a Dios ser un evangelista. Pero la gente me decía, tú no vas a ser un evangelista, tú vas a ser un profeta, me decía. Una persona, otra persona, otro pastor, otra pastora, todos me decían lo mismo. Y yo decía dentro de mí, no, pero yo quiero ser un evangelista. Y ahí comienzo a aprender muchas cosas. Una de ellas es que el ministro de Dios no escoge el ministerio. Dios llama y eres el que te da el ministerio. Nadie puede elegir. Conozco mucha gente que quisiera ser un ministro de Dios y Dios no lo ha llamado. Y pasa cosa contrario cuando hay gente que no quiere ser llamado y Dios los llamó. Por eso que hoy día vemos en el plano también de la iglesia muchas personas desarrollando ministerios a las cuales nunca fueron llamados y es evidente, es muy evidente cuando se muestran, bueno, falta de gracia, falta de favor divino, falta de habilidad, falta de capacidad, en el sentido porque la palabra poder, dicho de otra manera, falta de poder, porque la palabra poder es capacidades, habilidades, destrezas, fuerzas, vigor, gracia de Dios. Y es difícil convertir, tal vez, como leía yo, un cocodrilo en madera o una madera en cocodrilo. Cada uno de ellos tiene su naturaleza y ahí se quedan, ¿no? Interesante lo que dices, Enzo. ¿Algo más que quieras añadir? Sí, es por eso el tema de la paternidad es tan importante, porque cuando uno tiene un pastor y tu pastor no se mueve en un mover profético apostólico, él te va a ver como oveja, porque el pastor cuida y administra ovejas, no te ve como un potencial ministro. Entonces, la palabra que yo recibí a través del apóstol Tito sobre la paternidad espiritual ocurrió que luego dentro de la iglesia que él dirige, el Rey Jesús, yo fui identificado. Se me dio una identidad. Entonces muchos eran los que me decían, usted va a ser un profeta, Dios lo va a usar como un profeta. O sea, me dieron la identidad. Entonces es tan importante que tú tengas no solamente un pastor, sino un padre espiritual para que te identifique en tu llamado y servicio. Esa identificación te va a hacer aprovechar y avanzar y evitarte muchos años de pérdida. Okay. ¿Cuántos años ya en el ministerio? ¿Hace cuántos años ya empezó la iglesia que tú diriges Ya hoy? son como unos 10 años desde que hemos empezado la iglesia Roca Viva y estamos, como decíamos, ahí trabajando. Para mí ha sido, confieso, difícil. Y digo por qué difícil, porque yo he aprendido a ser un pastor. Porque, como dice el apóstol, hay naturalezas, ¿no? Es un ejemplo del cocodrilo y la madera. O sea, es difícil que un profeta dirija una iglesia, porque su naturaleza es distinta. El pastor tiene un ministerio totalmente diferente. El pastor trata con la oveja. El pastor se relaciona con la oveja. El profeta no mira a la oveja, mira a Dios. El pastor orienta y ayuda a la oveja, mas el profeta camina adelante y quiere que la oveja lo siga. Y a veces voltea la cabeza y no sabe si la oveja está detrás o quizás no está detrás. Así que para mí ha sido todo un proceso también el aprender un ministerio que admiro mucho, que es el del pastor. A tener también un corazón pastoral, ¿no? Exactamente, porque esto no se aprende en un seminario pastoral, esto es dado por Dios. Y a mí Dios me enseñó a ser un pastor. Claro, porque tienes que tener no solamente sensibilidad humana, sino tienes que tener un fluir divino activado por la misericordia. Jesucristo manejando los 5 ministerios. Él dice en la Biblia que Él es el apóstol, evangelista, pastor, maestro y profeta. Ahí los 4 evangelios describen ahí las 5 naturalezas que Él fluyó. Él dijo un día, al ver las multitudes,
dice, tuvo compasión de ellas porque las vio como ovejas que no tienen pastor. Exactamente. Las vio desamparadas y dispersas, confundidas. La palabra dispersa es confundida, dando vuelta en lo mismo, en su mismo dolor, en su misma necesidad, en sus mismas carencias. Y desamparadas tal vez llagosas, ulceradas, marginadas, explotadas, puestas de lados. Y esa es la condición humana en la cual se encuentra el ser humano sin Dios. Asiste con un terno Gucci, asiste con un perfume Armani. No, el olor no es exterior, el olor también tiene que ser interior. Así es, correcto. Y en mi caso, Dios usó la naturaleza para enseñarme a pastorear. Si puedo contar una pequeña historia relacionada a este asunto, ¿no? Dale, 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 tenemos tiempo. Sí, mi esposa recibe como regalo un conejo. Dios sabe cómo usa la gente. Dios sabe que yo no recibiría un conejo. Así que Dios busca quien lo haga y el caso fue mi esposa. Recibió un conejo. Luego mi esposa busca conejas. Pasa unos meses y yo tenía mi azotea llena de conejos. Tenía como 80 conejos y conejas preñadas y los párvulos, los conejitos recién nacidos. Nosotros nos dimos cuenta que teníamos que tener cuidado con los pequeños conejitos. Cogíamos las conejas, hacíamos amamantar a los conejitos, los abrigábamos, los protegíamos, los cuidábamos su corral para que no se salgan del corral. Así que yo aseguraba el corral. Y entonces nos dimos cuenta que un día salimos varias horas fuera de la casa y cuando regresamos a ver los conejitos, habían muerto algunos de ellos. Otros estaban moribundos. Unos estaban fríos, congelados, fuera de su corral. Los agarramos, los sobamos, los frotamos, poníamos a orar para que los conejitos no se mueran. Y cuando yo hacía eso, Dios me hablaba, me decía, es por eso que muchos pequeños se mueren en las iglesias, porque no hay quien los cuide. No se preocupan de darles alimento, de abrigarlos, de darles calor, de darles amor. Así como cuidas a los conejitos para que no se mueran, debes cuidar a todos los pequeños para que ellos no se mueran. Porque la gente se muere. La semilla que le es sembrada le es perdida. Entonces yo entendí que Dios usaba este tiempo cuidando conejitos para que yo aprenda cómo debo pastorear a las personas. Qué bien, porque una de las funciones también que nosotros tenemos como ministro del Señor es conocer de una manera, aunque sea general o panorámica, los 5 ministerios. El ministerio de un apóstol, quién es un apóstol, cuáles son sus características, cuáles son los recursos inherentes que el Señor le ha dado para desarrollar la tarea que se le asignó, la gracia, el favor divino. Y porque tú al conocer ese ministerio de una manera general, básica, vas a tener un entendimiento ya tal vez por qué está puesto en el cuerpo de Cristo. Amén. Un profeta, un pastor, un evangelista, un maestro. Y así cuando tú conoces yo le llamo 5 naturalezas ministeriales, y entiendes así como que en el mundo en el cual vivimos, en la sociedad, hay un médico. Y tú sabes que si tú tienes una enfermedad no vas a ir a buscar a un arquitecto, vas a ir a buscar a un médico. Porque entiendes que el médico, la palabra médico conecta con medicina. Y medicina es lo que tu cuerpo necesita tal vez, o un tratamiento, pero te conecta con esa necesidad que tú tienes. Okay. Entonces no vas a buscar un ingeniero, no vas a buscar un economista. Yo creo mucho que igual no hemos entendido mucho en la iglesia esto. Por eso que hay algunos que creen solamente en pastor y ahí se han encerrado toda su vida. Lo demás no les interesa, lo demás como que no le atrae. No es cuestión de atracción, no es cuestión de interés, es cuestión de conocer de una manera integral el consejo de la palabra de Dios y entender también que así como hay descripciones laborales en el mundo, médicos, arquitectos, economistas, políticos, empresarios, abogados, todo lo que les fuera de la ciudad necesita, también en la iglesia
hay 5 ministerios que están interlazados unos con otros, no en un sentido de competencia, sino en un sentido de complementarse, por el bien del cuerpo de Cristo, por el bien de los creyentes, por el bien de los discípulos, por el bien del liderazgo y por bien del cuerpo ministerial en una ciudad que creo yo que hoy amerita de que se levante, de que se una, de que trabajen juntos, para que nuestra nación del Perú, sufriente hace muchos años atrás, también tenga una buena, diríamos así, un auxilio espiritual de oración, de intercesión, unánimes, como dice la Biblia, unánimes juntos, en una misma línea de oración, en una misma línea de intercesión, donde la atmósfera espiritual pueda traer cambios y las lluvias que ya no sean esas lluvias torrenciales que destruyen, sino sean lluvias de Dios, de esperanza, de sanidad, de tranquilidad, de paz, de unidad, de verdad y de justicia que amerita hoy nuestro país. Amén. Enzo. Sí, y yo aprecio mucho el ministerio del pastor, lo valoro y lo aprecio mucho, amo mucho eso, pero también pude darme cuenta que Dios me daba el ministerio de un profeta. Recuerdo que yo oraba mucho a Dios y le preguntaba, ¿cómo quieres que te sirva, Señor? ¿Cómo quieres que te sirva? Y yo oré, esa oración la hice mucho tiempo. 2 años después de esa oración, conduciendo mi auto, yo recibí la palabra del Señor y me dijo que vaya a Jeremías capítulo 1, y ahí yo comencé a leer Jeremías 1, y en ese momento pude entender que el llamado de Dios era para que yo fuese un profeta. Ahí habla que Jeremías no tenía que preocuparse por lo que iba a decir, que el Señor hablaría de él, que él le daba poder, autoridad para destruir, para derribar, para arrancar y también para edificar, ¿no? Y entonces yo pude notar justamente que para mí eso fue muy fácil. Es decir, yo me siento como en mi elemento, como un pez que está en el agua. Cuando se trata de intercesión, cuando se trata de liberación, de sanidad, de milagros, de lo que es una batalla espiritual, y yo ahí me siento feliz y me muevo con habilidades que Dios me ha concedido, me siento feliz. Cuando voy a hacer la función de pastor, ahí tengo que respirar profundo, serenarme, tranquilizarme, y entonces me transformo en el pastor Enzo. Pero cuando yo intercedo, hago batalla o liberación, me siento feliz y los tumores salen, el cáncer desaparece, la gente recibe milagros extraordinarios. Dios me ha concedido poder sobre la brujería, sobre gente hechizada en brujería, es liberada. Entonces yo hoy me siento feliz, y entonces yo terminé por aceptar que Dios me había concedido este ministerio, llámese del profeta, ¿no? Ok. Qué interesante, porque, ¿verdad?, la ignorancia de poder conocer estas definiciones ministeriales, que son 5, y las naturalezas, porque la naturaleza determina la operatividad, el bien, el aporte a la sociedad, el aporte a la generación en la cual los ministros de Dios vienen y Dios los establece en una ciudad, en una región, en una nación. Es de tremenda y gran importancia, pero también el ignorarlos, el ponernos de lado, el no permitir el fluir de ellos dentro de la sociedad, es también muy preocupante. Por eso que vemos hoy ciudades, Lima también está así, con una atmósfera de oscuridad tremendamente mala, donde las lluvias que se dan son lluvias de mentiras, de engaño, sicariatos, asesinatos, asaltos, estafas, corrupción, perversión, maldad, porque las atmósferas determinan los climas en una ciudad. Creo yo que es momento de que también no solamente venga un reconocimiento al profeta, sino también se levanten, se aparezcan, se den a conocer esos profetas que Dios tiene por ahí,
pero tal vez tienen miedo de decir soy profeta porque el corte sobre ellos. Bastante. Y muchos de ellos no están preparados emocionalmente, muchos de ellos no están preparados mentalmente para esos ataques que muchas veces no viene del diablo, viene de la misma iglesia, de otros ministros Sí. y otras personas que los educaron solamente en un ministerio pastoral y nada más. Exactamente. Si yo hubiera sido educado en una iglesia pastoral, entonces yo no podría ser ministro de Dios. Porque con el diseño que Dios tiene en cuanto a mí, sobre mi carácter, mi temperamento, mi manera de pensar y afrontar las cosas, yo no sería un pastor. Entonces sería un frustrado o un mal pastor o alguien y no faltaría quien me diga, mira, Dios no te llamó, tú te has equivocado, dedícate a otra cosa. Y yo creo que en las iglesias hay mucha gente así. En las iglesias hay muchos profetas y evangelistas y apóstoles y maestros frustrados porque en su iglesia no hay oportunidad para ellos, no hay espacio para ellos, porque no hay quien los identifique. Entonces luego, es que yo a veces les digo a los hermanos que me conocen de la iglesia, que me conocen, que tienen tiempo, algunos conmigo, es que el día que ustedes me vean a mí delicado y sofisticado, usted va a decir, el pastor Enzo o el profeta Enzo está haciendo una actuación. Él está ahí haciendo un papel que no es él, porque él no es ni sofisticado ni delicado. Yo soy un tipo rudo y un tipo fuerte, así soy yo. Y a veces yo lloraba, porque le estoy sincero, lloraba, decía, Señor, ¿por qué me has hecho así? Y Dios me hablaba a mi corazón y decía, porque así yo te necesito. Una profeta me dijo una vez así, tú eres un hacha en las manos de Dios para derribar árboles que Dios no plantó. Y tuve que entender y decir, gracias Señor, porque seré tu hacha, para la gloria tuya, Señor. Y lo interesante, como tú dices algo, es lo que dijiste hoy, es muy interesante porque al tú no ser original, al tú no fluir en lo que Dios te dio, vas a tener que impostar. Y encontramos muchos ministros o ministerios impostados. Oh, mucho. Ahora, y ahí donde viene esa palabra que Jesús lo dijo, la hipocresía en el ministerio. Porque la palabra hipócrita significa en el griego actor. O sea, personificas una persona o un carácter no o una es. conducta o una sonrisa o un trabajo que tú nunca fuiste llamado a hacer. Exactamente. Por eso que quiero dejar esta ilustración también yo. Siempre comparto esto para que aprendamos un poquito. Lo aprendí, gracias a Dios, hace años atrás. Y compartía yo y decía, ¿qué pasaría si alguien tal vez, como cada mañana sale de su casa y va al trabajo, pero en el camino, a hoy que está de moda eso del celular, que he visto un montón de gente cuando estoy manejando, oye, las personas están caminando que le tocas el claxon y ni aún reaccionan, creo. ¿Qué pasaría si cruza la pista y como muchos con su celular allí, le viene un autito, le da un beso o un toque técnico? Un atropello, un accidente, la persona cae al suelo. Usted sabe que cuando sucede esto, las personas del entorno se aglomeran, vienen. Pero ¿qué pasaría si dentro de estas 50, 70 personas que están viendo allí el accidentado, tenemos un médico, tenemos un abogado, tenemos un periodista, tenemos un pastor y tenemos un bombero? El bombero lo primero que dirá es llamar a su teléfono, 911, bueno, aquí hay un atropellado, por favor, vengan para trasladarlo. Él está pensando solamente en el traslado, en el auxilio inmediato. Sí. El médico estará diciendo, wow, tiene estas heridas expuestas, pero también tendrá heridas interiores, porque él está mirando toda el área médica. El periodista va a sacar su teléfono, de repente no está por ahí con su cámara, va a sacar su teléfono y va a sacar las tomas más, donde está mayor la herida, donde está mayor el golpe, porque para eso
esas imágenes a él como que le van a ayudar a poder comunicar lo que quiere comunicar en el accidente. El abogado dirá, hablaré con la familia, el auto le voy a asesorar legalmente para que le pague, y si muere, él se espera. Él está pensando ya en todo eso, el área legal. El pastor dirá, uy, será creyente o no, se muere, se va al cielo o al infierno. Mire, en un hecho, las 5 personas, por la profesión que tienen, yo le llamo naturalezas, están viendo el mismo hecho de una manera muy diferente. Y no están en competencia, se complementan. Amén. Sí. Si nosotros enseñáramos esto en la iglesia, Sí. que los 5 ministerios no están en competencia, nadie mayor que nadie. Los apóstoles no son mayores que los profetas, ni los profetas mayores que los pastores, ni los pastores todos somos un equipo que vino del mismo corazón del Señor. Somos regalos de la eternidad al tiempo, al cronos. Somos regalos del corazón del Padre a través de mantos para bendecir nuestra ciudad, para bendecir nuestra nación y para bendecir nuestra generación y por ende la población inherente en ese ciudad. Amén, gloria a Dios. Pero lastimosamente como que no vemos así. Y eso es preocupante. Claro. Así que fomentemos la unidad, fomentemos la verdad. Y esa verdad nos hará libres. Amén. Vienen días te comento eso, vienen días un poquito medios inciertos. Ya estamos viendo ya la incertidumbre que hay en la población, en el gobierno ni qué decir, en el área de la economía otro tema. Pero yo creo mucho que una iglesia fuerte, sólida, bien formada en Dios, será una luz en medio de esta oscuridad que está viniendo. Claro. La Biblia dice que vendrá oscuridad sobre las naciones, pero allí la iglesia tiene que resplandecer. ¿Listo? Amén. Vamos a un pequeño corte comercial, pero también quiero invitarles a un evento muy interesante que va a suceder en estos días. En estos días vamos a tener un evento en la zona de la carretera central, allí acá está, déjenme ver, aquí está. El día 26, 27 y 28 de agosto, viernes y sábado, 7:30, y domingo a las 4 de la tarde, vamos a tener una noche de sanidades, salvación, liberación y milagros en el estadio Ollantaytambo de Ate Vitarte, a una cuadra del policlínico de Ate. Estarán los expositores evangelistas, ¿ves? Estamos hablando de 5 ministerios, van a estar los evangelistas Nathan Morris desde los Estados Unidos, y también va a estar la evangelista y pastora Cielo Ortuño desde los Estados Unidos. Vienen 2 evangelistas que viven en Norteamérica para poder estar en el estadio Ollantaytambo 26, 27 y 28. Ahora, esta semana que viene. Así que usted que vive en esa zona, no se lo pierda. Si está enfermo, lleve a su enfermo. Si ve una persona en opresión, invítelas. Dios va a obrar en estos días a través de estas cruzadas que se van a dar en el estadio de Ollantaytambo el día 26, 27 a las 7:30 de la noche y el domingo, que es 28, a las 4 de la tarde. Allí vamos a pasar el flyer para que ustedes lo vean y vean la invitación que le estamos haciendo. Le pasamos la voz a producción para que pase el video, por favor. ¿Te encuentras con muchos problemas y quieres ver más allá de ellos? ¿Estás preparado para algo sobrenatural? ¡Aleluya! Los paralíticos se levantarán. Ahora enséñale lo que Jesús hizo en ti. Noches de poder sobrenatural. Llegan desde Estados Unidos los evangelistas Cielo Ortuño, Tú sí puedes caminar porque nada hay imposible para Dios. Así dice su palabra. Vamos, levántate ya. Nathan Morris, God wishes que Dios desea that none would perish, que ninguno se pierda, that all would come, que todos vengan to salvation, a la salvación.
los días 26, 27 y 28 de agosto en el Estadio Ollantaytambo de Atevitarte. Organiza Iglesia La Hermosa. Entrada totalmente libre. Este evento que va a estar, ¿verdad?, muy interesante y muy poderoso el 26, 27 y 28 de este mes. Esta semana que viene, la iglesia, organiza la Iglesia La Hermosa de nuestro amado pastor Eliseo de la Cruz, un amigo, pastor, muy buena persona. Es un pastor ya con mucha experiencia, con mucha referencia y mucha influencia en el cuerpo de Cristo. Un pastor del cuerpo. Bueno, ¿qué te parece este evento? Muy interesante, muy bonito. Ahí vamos a estar seguramente para compartir este tiempo grandioso, porque cuando el poder de Dios se manifiesta, todos estamos felices, creo yo. Ver a Dios liberar, sanar, es algo emocionante, lindo, bello, que nadie se debe perder. Ahí haremos todos juntos seguramente. Ok, ya saben, una vez más, están invitados a este poderoso evento 26, 27 y 28 de agosto. Eso, háblanos un poco acerca de tú como profeta, ¿qué es el mover profético de Dios? Sí. A ver, primeramente es importante tener en claro que... ¿Qué es un profeta? Por ahí empieza. Claro, hay, el espíritu profético está sobre la iglesia, ¿no? La palabra del Señor en Apocalipsis 19 habla de que justamente Juan está delante de un ángel, el cual él quiere postrarse, y el ángel dice: no te postres ante mí, levántate, adora a Cristo, porque el espíritu de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo y el espíritu de Cristo, el cuerpo de Cristo es la iglesia, toda la iglesia puede ser una iglesia profética. Es decir, el espíritu de la profecía está sobre la iglesia. Eso es algo muy importante saberlo, porque mucha gente no lo entiende, no lo recibió, entonces no se mueven en asuntos proféticos. El ser humano, Dios nos creó espíritu con alma y que habitamos en un cuerpo. Pero esencialmente somos espíritu y Dios es espíritu. Así que la conexión entre Dios y el ser humano es a través del espíritu. El gran problema que existe es que antes que nos identifiquemos con el Señor y su cuerpo, el alma gobierna sobre el espíritu. Y en el alma están los sentimientos y emociones, recuerdos, traumas muchas veces. Entonces todo eso se transforma en un ruido interno dentro de las personas. Ese ruido interno no permite que la persona pueda oír la voz de Dios. Es decir, todos podemos ser personas proféticas. Sus conflictos, sus temores, sus Exactamente. inseguridades. Exactamente. Y entonces, el trabajo que tiene que hacer todo hermano en Cristo es sanar internamente. Entonces, la sanidad interior se forma algo trascendental, en formar aquella iglesia profética de la cual estamos hablando. Porque los hermanos tienen que entrar en una condición de paz, de amor, de seguridad, de confianza, donde ellos tienen tranquilidad absoluta, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que te llena de amor por el que aún no conoces, te llena de amor por el necesitado, no únicamente en tu iglesia, sino por cualquier hermano y aún gente que ni siquiera está en el camino del Señor. Dios te pone amor para que los puedas amar, y ese estado del amor genera una conexión, una frecuencia de sonido, de electricidad y de luz que te conecta con Dios. Esa conexión con Dios y en esa quietud, tú puedes mirar hacia dentro de ti y escuchar la dulce voz de Dios que te está hablando. Okay. Te comento algunos, tal vez por ahí que no te traen mucha lectura bíblica. No han descubierto algunas cosas ahí.
preguntan, ¿dónde está Jesús el profeta? Tanto que dicen por ahí que Jesús también ministró en el área profética. ¿Dónde están en las Escrituras? Y yo compartía hace, gracias a Dios, muchos años. Cuando me hacen esta pregunta, yo le digo, cuando tú lees los evangelios, Mateo, Lucas, Juan, vas a encontrar que cuando tú vas a la lectura, todos leen a Jesús de una manera muy general nada más. Pero no han visto algunos detalles. En los evangelios, los 4 evangelios, describe a Jesús el pastor, a Jesús el profeta, a Jesús el maestro, a Jesús el evangelista y a Jesús el apóstol. Cuando tú me preguntan a mí, por ejemplo, ¿dónde está Jesús el profeta? Sencillo, tú ves a Jesús el amoroso y tierno y bondadoso, el misericordioso pastor. Jesús el buen pastor. Y el buen pastor, cuando chapa a los 12, le dice, yo los envío como ovejas, le dice al pueblo de Israel. Jesús el pastor viene y dice, ¿me amas? ¿Me amas, Pedro? Sí. Pastorea mis corderos. ¿Me amas, Pedro? Sí, Señor, pastorea mis ovejas. Pero cuando hablamos de Jesús el evangelista, estamos hablando de, él dice, a la verdad, la mies es mucha. Las cosechas ya están listas. La cosecha es mucha en estos días. Los obreros son pocos. Yo también le añado, y algunos flojos. Pero después encontramos a Jesús, el maestro, llevándolos a ellos a mirar la agricultura. Un sembrador salió a sembrar, didácticamente enseñándoles de la semilla. Los lleva a un ciego, Bartimeo. ¿Por qué está ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Los lleva al templo, miren las ofrendas. ¿Quién dio más? El teacher de Jesús. El apóstol Jesús, sencillo, dice, yo los envío a ustedes como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como serpientes y mansos como palomas. Y Jesús el profeta dice, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre eché demonios. Yo te diré, apartado de mí, hacedores de maldad, no te conozco. Ahí está Jesús. Sí. Puso Jesús, la naturaleza de Jesús en el área profética es, pues un profeta, quería llegar, es como un cirujano que te va a extirpar lo que está lo podrido, la perversión, la maldad de tu corazón. Te va a extirpar lo que te está dañando, tu comunión con Dios, tu intimidad con Dios. Estos tipos yo conozco, no son tan amorosos, están definidos. Buscan a alguien. Pero a la gente no le gustan los profetas verdaderos. No. Le gustan los profetas, eso de información, que sí. Cuando van a tu iglesia leen, entran al Google, investigan, sacan notas, el nombre del pastor y el nombre de los asistentes, que hacen, hasta donde viven, y cuando fluyen, comienzan a fluir. Algunos, no todos. No todos, claro. Entonces, aquí vamos. Yo digo siempre, los profetas son como los cirujanos. Los pastores son los doctores, porque ellos sanan. Los pastores sanan la perniquebrada, la enferma, la alimentan. Los profetas son como los arquitectos, establecen fundamentos. Los evangelistas son los comunicadores del reino, periodistas del reino, los comunicadores. Y los maestros son el lado pedagógico, educativo del reino de Dios. Amén. Se complementan. Amén. Necesitamos aperturarnos. Hay que volver a leer la Biblia de una manera muy diferente. Así que creo que en estos días amerita de que abramos el espacio para creer también en esos lindos, preciosos y bellos 5 ministerios. Amén. Gloria a Dios. Así sea. Son regalos envueltos en cuerpos humanos para bendecir tu vida, tu familia, tu matrimonio, tu casa, la sociedad, la nación, la ciudad que necesita de ellos. Amén. Eso, háblanos un poco también acerca de qué es el mover profético. Sí.
Bueno, yo quisiera en este momento un poquito describir alguien que, para que se pueda la gente identificar como alguien que quizás tiene un llamado profético, pero quizás tenga una iglesia donde esto no es admitido o no es reconocido. Una persona que tiene un llamado profético tiene ciertas características que uno las tiene que identificar en sí mismo. Primeramente, los llamados a ser profetas son adoradores. Les encanta la adoración. Ellos pueden pasar mucho tiempo adorando a Dios. Y Dios les enseña a adorar. Su adoración es dirigida por el Espíritu Santo. La adoración trae la atmósfera divina, la atmósfera de Dios. Dios les habla en medio de la adoración, adoran en lenguas, hacen cánticos espontáneos, cánticos proféticos. Dios se mueve mucho en medio de la adoración, así que todo aquel que tiene un llamado profético le encanta la adoración, le encanta estar bajo la presencia del Espíritu Santo. Bajo la presencia del Espíritu Santo es lo que a él le fascina estar. Otra cosa es muy cierto, es que un profeta ama la verdad y va a decir la verdad así no le guste a muchísima gente lo que está diciendo. Y muchos de ellos cuando lo hablan, ¿verdad? Lo dicen en crudo. Exacto, justamente. Por eso, hay algunos que tienen el llamado, tienen el don, pero no tienen la formación. Y ahí como que, a veces, si tú no tienen cuidado, pueden dar un corte más allá del corte que deben dar. Y ahí es donde mal utilizan. Habla un poco de eso. Exacto. A ver, una cosa que ocurre es que cuando el profeta habla y dice la verdad, mucha gente lo odia. O sea, para mí, saber que la gente me tiene fastidio o enojo es una confirmación de mi ministerio profético. Porque si me tienes enojo porque te digo la verdad, entonces yo estoy confirmando que realmente Dios me llamó a ser un profeta. La palabra de Dios muestra que el mismo pueblo de Israel mataba a sus profetas que Dios les daba. Los perseguía. Los perseguía. Jesús oraba diciendo, Israel, Israel, tú que matas a los profetas que Dios te envía. Y no solamente el pueblo, también las autoridades, ¿te acuerdas de eso? Exactamente. O sea, ¿por qué matan a Jesús? ¿Por hacer milagros? No. Lo matan por decir la verdad. Por decir la verdad, que Él era o es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente y es Dios también. Entonces, por decir la verdad, y todo aquel que diga la verdad, le van a decir malo, insensible, no tiene sentimientos, no tiene corazón, pero el profeta está casado con la verdad. Yo orando al Señor, el Señor me dijo, Enzo, no tienes solamente que tener la verdad, tú tienes que ser la verdad, tienes que transformarte en la verdad. Todo en ti tiene que ser verdad y la gente te va a tener fastidio. ¿Estás listo para que te critiquen, te señalen, murmuren, hablen mal de ti? Entonces, ¿estás listo para eso? Señor, estoy listo. Entonces, ¿estás listo para servirme? Le dije. A un profeta no le importa mucho el comentario de la gente. Más le importa lo que Dios dice de él. Y como yo, para poder también equilibrar esto, porque yo también vengo de a fondo, año 2020, donde no creían en apóstoles, pero entonces tuve que entender que para el ministerio que Dios nos fue estableciendo en la reforma que vino en esos años, tenías que estar bañado con aceite de olivo, aceite de auto, todo tipo de aceite para que todo lo que te diga te pueda bañar. Sí, claro que sí. Es increíble. Y no toque tu corazón, porque si no, digo yo a veces también en mi historia, no lo digo hoy, son de broma, ¿no? Pero digo, que si yo no hubiera aprendido a escuchar al Señor, si yo no hubiera sido instruido también en la parte espiritual y direccionado por Él y afirmado por Él en el llamado que Dios me dio, eso yo hubiera estado en dos estados, o muerto literal, o endemoniado. Porque eran unos ataques pero sin sentido, sin nada, y no del diablo muchas veces, aunque el diablo también metía sus cositas por ahí. Está ahí. Pero hay gente que te atacaba por la ignorancia, porque el lugar donde pertenecía o donde estaba no compartía.
Yo no creo mucho que debas, si no compartes, debes quedarte callado y no incentivar el odio, la división, el pleito. Claro. Y eso también creo que te pasó a ti. Y en el proceso vamos generando un corazón con capacidad de poder ser impenetrable a todos esos dardos que nos puedan tirar. Es algo así, es todo un proceso que Dios te hace pasar, porque a la misma persona que tú ayudaste, que tú fuiste usado por Dios para sanarlo, o prosperarlo, o sacarlo de un mal, de un vicio, luego esa misma persona se porta tan mal con uno, tan feo con uno, que tú te quedas, pero al momento asombrado. Pero luego Dios te enseña a administrar tus sentimientos y emociones, a administrar tu corazón y a poner tu corazón en Él, para que Él sea el centro de tu vida, Él sea tu amor más grande y la palabra de Dios se cumpla en el sentido de que tienes que aún amar a los que no te aman y bendecir a los que no te bendicen. Porque si no se ocurre lo que el apóstol Tito está hablando, que te vas a llenar de odio o te vas a endemoniar o te puede hacer un daño en tu cuerpo, puedes inclusive llegar hasta la muerte. Por eso es que hay ministros que siendo jóvenes son muertos por las decepciones, por las amarguras, por las tristezas que viven. Pero gracias a Dios que nos enseña a administrar nuestros sentimientos y emociones. Entonces, normalmente un profeta debe tener una porción sentimental muy chiquita, pero muy chiquita, porque inclusive para dar una palabra profética, cuando los sentimientos están involucrados, en la palabra profética no sale pura, ya tiene ciertos tintes o toques de del propio corazón del profeta. Así que uno tiene que aprender a callar el corazón para que solamente la palabra de Dios sea dicha. Eso también se aprende. Eso también se aprende. El Señor, para que te hable, uno tiene que aprender justamente a esto, a esperar. Entonces, ser un profeta lleva tiempo, no se hace profeta de semanas ni de meses. Yo creo que un profeta se forma a través de años, porque uno aprende este oficio de un profeta. Lleva tiempo, lleva tiempo. Uno aprende a que tus sentimientos sean lo mínimo en ti para que la palabra sea pura. 2, aprende a esperar, porque un profeta se equivoca. Sí, hay gente que dice, si se equivoca entonces no es profeta. Todo profeta en su proceso puede cometer errores. Y eso es que la gente a veces no sabe. ¿Por qué? Porque uno tiene que aprender primeramente a controlar sus emociones y sentimientos para que la palabra sea pura. Porque aún estamos viviendo en esta tierra y también en parte tenemos todavía cierto porcentaje de carne, por así decir. Es decir, para estar en la palabra más acertada hay que estar constantemente metido en el espíritu. Y en ese momento los sentimientos no pueden contar. Y yo tengo que decir algo y es a mi propia madre o a mi propia esposa o a mis propios hijos y se lo voy a decir. Y quizás no les guste lo que yo les diga, pero yo sé que se los tengo que decir. Ok, claro, el aprender, repito, el aprender es muy importante. En esta generación en la cual vivimos, que es una generación de copia y pega, todo lo quieren instantáneo. Ustedes ven, los jóvenes siguen un modelo, por ejemplo, de ver influencers, de ver gente que viraliza lo que sube a las redes sociales, y muchas de ellas no, pero son así, rapidísimas. Y ellos creen que esa es la manera hoy de conseguir éxito, de conseguir fama, de conseguir dinero, de conseguir posición, de conseguir influencia. Eso tenemos, ya estamos terminando el programa, me acaban de hablar por el Twitter. Está muy interesante, vamos a tenerte constantemente aquí en el programa para terminar estos temas que, Claro. ¿verdad? Vamos a ver, como yo estoy todos los domingos aquí, a las 4 de la tarde, vamos a siempre conversar con eso también. A veces una vez por mes hay que traerlo para que nos siga hablando un poco de lo que es un profeta, el mover profético de Dios, lo profético en estos días y todos esos temas que tengan que ver para que las personas que nos siguen por el canal puedan estar también
entendiendo y comprendiendo este ministerio lindo, hermoso. He sufrido, pero todo lo que he sufrido es glorioso, porque Claro. te forma y te forja. Algo que no Claro. tiene presión interna, no te forja y no te forma. Y ya, por eso que encontramos, como yo digo muchos ministros y muchos creyentes hoy de cristal. Los tocas y se rompen. Ya, mío. Tus últimas palabras de despedida para todos los Sí. televidentes y seguidores de Conociendo la Verdad aquí en Nativa Te Conecta. Bien, bueno, primeramente un gusto haber estado aquí este tiempo en Nativa Te Conecta, ¿no? Este hermoso lugar, bendecido lugar, lleno del favor y la gracia de Dios. Estoy muy contento y que podamos seguir conversando sucesivamente, ¿no? Decir que realmente Dios está en este tiempo levantando nuevos profetas. Yo creo mucho eso. Creo que es necesario que nuevos profetas surjan y salgan con la autoridad y la gracia divina del Señor. Yo ahora me acordaba, solamente algo más chiquito para terminar, que yo desde niño, o sea, me daba cuenta cómo Dios me hacía un niño solitario. O sea, yo soy un niño solitario. Y es otra característica de un profeta. O sea, Dios te hace un hombre, pero aún desde niño ser alguien solitario. El profeta ama la soledad, porque es en la soledad donde Dios le habla. El profeta vive por el corazón, vive por fe. Es la fuente de su vida, es el corazón, es la fe y es la palabra de Dios. Y para eso hay que estar solo y hay que aprender a andar solo. No todos, por eso, son llamados a ser profetas, pero todos somos llamados a ser gente profética, porque la unción profética está sobre toda la iglesia sin excepción. Ni siquiera necesitas ser ministro para que la unción profética esté en ti. Necesitas aprender a administrar tus sentimientos y emociones y a sensibilizarte para escuchar la preciosa voz de Dios. Okay. Bueno, gracias a eso, verdad que estuvimos hoy compartiendo un tema muy interesante. Hoy lo vamos a tomar como una introducción al tema. Así que los temas que vienen los sábados van a ser muy interesantes. Sea conectado con nosotros y para que pueda usted aprender. Antes de irme, quiero volver a recalcarle la invitación. 26, 27 y 28 de agosto, ahora, la semana que está entrando ya, va a estar con nosotros los evangelistas de Estados Unidos, Cielo Ortuño y Nathan Morris. Vienen a estar en el estadio Ollantaytambo de Atevitarte los 2 primeros días, viernes y sábado, 7:30 de la noche y domingo a las 4 de la tarde, donde va a haber una tremenda cruzada de sanidad, liberación, milagros, maravillas, y usted no puede faltar ahí. Si aún tú que me estás siguiendo tal vez no conoces al Señor, vaya a ese estadio y va a haber allí una palabra de Dios que le va a dar a usted la oportunidad de poder accesar a lo que está buscando, una sanidad, una palabra de afirmación, de esperanza, una palabra de libertad. Creo que Dios está también muy interesado en usted, por eso está trayendo a estos hombres de Dios a este estadio para esas fechas. Lo organiza Iglesia La Hermosa de nuestro amigo, el pastor Eliseo de la Cruz. Allí va el flyer como despedida para que ustedes lo vean y ponemos el spot. Vamos con el spot y producción y terminamos el programa. Nos vemos el próximo domingo a 4 de la tarde con todos ustedes en Nativa Te Conecta. Saludos y bendiciones. ¿Te encuentras con muchos problemas y quieres ver más allá de ellos? ¿Estás preparado para algo sobrenatural? Aleluya, los paralíticos se levantarán. Ahora enséñale lo que Jesús hizo en ti. Noches de poder sobrenatural. Llegan desde Estados Unidos los evangelistas Cielo Ortuño, Tú sí puedes caminar, porque nada hay imposible para Dios. Así dice su palabra. Vamos, levántate ya. Nathan Morris, God wishes, que Dios desea, that none would perish, que ninguno se pierda, but all would come, que todos vengan to salvation, a la salvación. los días 26, 27 y 28 de agosto en el estadio Ollantaytambo de Atevitarte. Organiza Iglesia La Hermosa. Entrada totalmente libre. La comodidad y el buen gusto en un solo lugar.
Muebles Maldonado. Calidad y diseños exclusivos en salas, comedores y dormitorios. Todas en finísimas piezas de caoba y cedro. Te esperamos en nuestro único lugar de ventas y exhibición. En el Parque Industrial de Villa El Salvador. Teléfonos 287-1210 y 260-5033. El mueble anhelado. Solo en Muebles Maldonado.